Bien amigos, bienvenidos a la entrevista del noticiero. Ya se encuentra con nosotros el doctor Edgar Romero Nava, presidente de Fede Cámaras. Antes de darle la más cordial bienvenida, les recordamos a ustedes nuestros teléfonos 662-7305, 662-4586 para que, como de costumbre, participen. Muy buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, ayer teníamos lo que muchos pueden pensar, se trata de la contraparte, conceptualmente hablando en estos momentos, en el marco del pacto antiinflacionario, al presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Federico Ramírez León, y al final de la entrevista decía, en definitiva, Edgar Romero Nava y sus tendencias dentro de estas conversaciones no estarían representando a un buen número de empresarios bien importantes del país, que muy por el contrario han venido comprendiendo que las tesis del gobierno y la presentación consulta de ese plan macroeconómico por parte del ministro de Hacienda se ajustan a las mejores tendencias y a las mejores expectativas para el país. Es decir, la institucionalidad está quebrada en Fede Cámaras. Dentro de una semana usted entrega la presidencia. Sí, dentro de una semana entrego la presidencia y creo que tenemos una organización consolidada. El pacto antiinflacionario creo que ha sido también un motivo de reencuentro de todo el sector empresarial. Y aquí no está Fede Cámaras solamente, como tampoco está la CTV solamente. Y nosotros no somos contraparte, nosotros somos un socio integrante de este nuevo instrumento que el gobierno, yo diría que con buen tino, ha creado y que quizás el gran problema que ha tenido es la falta de comunicación y de difusión, porque la gente ha pensado que eso es como una organización para parar los precios, una organización controladora, no, en absoluto. Esa es la reunión del gobierno, del Banco Central, que es la otra parte, y luego, si ponemos esas dos partes como sector público, lo que sería el sector privado, estamos los sindicatos, y esto es las grandes centrales obreras, está los empresarios, y esto es Fede Cámara, y las grandes cúpulas sectoriales del comercio, de la industria, lo que ustedes vieron que se firmó en Miraflores. Y luego están miembros de la sociedad civil a través de las representaciones en las comunidades, y luego están las academias. Entonces, técnicamente hablando, son 6 partes que están integrando este mecanismo, el compromiso antiinflacionario, en el cual firmamos una carta de intención con unas ideas de revisar algunos aspectos, y como es normal y natural, pues hay diferencias. Claro, lo que pasa es que en el sector privado del cual usted habla, en lo que están los sindicatos y en lo que están las organizaciones empresariales, hay pues disidencias bien marcadas en estos momentos. La Confederación de Trabajadores de Venezuela en este caso pues está apoyando lo que es la presentación de esa tesis macroeconómica del gobierno. Ustedes, por el contrario, luego de algunos días de análisis, han desestimado la posibilidad de que tenga un mecanismo guiado por ese camino y que pues... Disculpa, nosotros no hemos desestimado de que tenga éxito. Nosotros lo que hemos dicho es, en el planeta, cada vez que un país está en un proceso inflacionario, se busca estabilizar los equilibrios macroeconómicos que se llama. Y eso, aunque se vea así muy pomposo y muy complejo y muy complicado, no es más que tratar de que la mesa esté estable. Y la mesa tiene 4 patas en esto. Y una pata es la pata fiscal, que tiene que ver fundamentalmente si hay o no hay déficit. Otra parte es la parte monetaria, cuánto dinero se está creando y que eso tenga un equilibrio también. La otra es la cambiaria, es decir, que el tipo de cambio, sea cual fuere, sea un tipo de cambio competitivo que estimule las exportaciones del país que corresponda y que ese sea un tipo de cambio justo. Y el otro tiene que ver con un equilibrio entre los precios y los salarios, es decir, entre lo que la gente gana, que sea un salario real, es decir, que esté por encima de los precios y que le permita comprar. Cuando alguna de esas patas falla, y en el caso nuestro parece que estuvieran fallando todas, el tema es que se hace un plan de estabilización macroeconómica que se llama ortodoxo. Es decir, usted por la parte fiscal trata de buscar el equilibrio, o si no puede ese año, el siguiente o el subsiguiente. Por la parte monetaria trata de controlar la cantidad de dinero, y en el caso venezolano, con la crisis bancaria que hubo el año pasado, por supuesto que creamos 1.000 millones ficticios, que nos da una gran presión inflacionaria. Por la parte cambiaria trata que el tipo de cambio sea
sea justo. Y por la parte de precios y salarios lo mismo. Solamente hemos analizado fundamentalmente hasta ahora, dentro de esta temática, cómo se resuelve el déficit fiscal. La pata fiscal. Sí, pero esa pata tiene una correlación monetaria y cambiaria. Y el programa, un programa de estabilización ortodoxo, obligaría a hacer movimientos en los tres sectores. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que la parte fiscal, la presentación que está haciendo el doctor Matos, es resolverlo en parte con financiamientos y refinanciamientos, lo cual él reconoce, y es así, que es heterodoxo, no es la ortodoxia de hacer las cosas. Y además, él también reconoce que el programa que él está presentando es heterodoxo y gradual. Una de las cosas importantes del transcurso de esta semana es lo que salen hoy en los periódicos, es que el doctor Matos además iba a ir a los organismos internacionales porque él dice, yo planteo par y paso con los derechos que nosotros tenemos como país dentro del Banco Mundial y dentro del Banco Interamericano Vamos a de Desarrollo. aclararle a los televidentes, par y paso es la participación de Venezuela en los créditos concedidos por los organismos multilaterales, es decir, la parte que tiene financieramente que cumplir el país frente a los desembolsos de los organismos. Correcto, pero el criterio es más o menos un criterio de igualdad, de paridad. Cuando hacemos una negociación, si nosotros somos socios y ustedes tienen el 80% y yo tengo el 20% y tenemos que aumentar tal, ustedes tienen que poner el 80 y yo tengo que poner el 20. No es que yo tengo que poner el 50 y ustedes el 50. Entonces, dentro de ese criterio, él iba a renegociar y a ver si renegociando, entonces queda más dinero y las cuentas cuadran de otra forma. Bueno, él está regresando, no sabemos exactamente, salvo lo que dice hoy la prensa, cuál pueden ser las decisiones finales que se tomó en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo, pero a todo lo que nosotros hemos dicho, vamos a analizarlo. No es que no creemos que tenga éxito, lo que sí reconoce el gobierno, y nosotros estamos diciendo, eso no es ortodoxo. Ahora, que por un camino heterodoxo haya éxito, ha habido algunos casos en el mundo. O sea, nosotros no podemos desconocer la realidad. Ha habido unos casos en el mundo. Y este esquema, ¿qué es lo que sucede? En materia académica, vamos a hablar de universidades, de cursos de posgrado, en fin. En estas materias, fundamentalmente, hay como unos símbolos, unos principios generales. Así como existe el índice y el escudo en cada país, en materia de macroeconomía, lo que existe, esos símbolos, un programa de estabilización macroeconómico ortodoxo. ¿Y qué ortodoxo? Usted viene el déficit, usted disminuye egreso. ¿Y cómo disminuye egreso? Usted disminuye burocracia. Y disminuye y aumenta ingresos. ¿Y cómo aumenta ingresos? Bueno, usted ve qué impuestos se pueden poner, que aquí se han puesto todos, aquí ya no se puede, no existen más impuestos que ponerlos. Solamente sería subir las tasas y la economía no resiste eso, que es otro de los planteamientos nuestros. Y luego usted dice, por los ingresos, privatizaciones. ¿Por qué? Porque recibe ingresos, pero además se quita los gastos, porque esos gastos de ahí en adelante serán de la empresa que compró la empresa privatizada. Y bueno, y usted me revisa el cambio y ve a ver cómo está el cambio. Y en este programa, pues esos aspectos no han sido incluidos de esta forma y nosotros lo estamos analizando, empezaremos nuestra asamblea. Pero ellos podrían decir, los actores del gobierno, precisamente el ministro Matos y sus acompañantes en el gabinete económico, que esto no es precisamente así como usted lo está presentando, porque ha planteado pues una reducción de gastos importante. ¿Por qué me pone esa cara? Bueno, porque todos sabemos que es bien difícil, que el presupuesto es un presupuesto que incluso ya el gobierno nos ha estado planteando, y creo que este será tema de las próximas sesiones del Congreso, que el gobierno como tal, constitucionalmente, el gobierno, la flexibilidad de todo el presupuesto, según nos presentan las cifras, no llega al 20%, porque hay un dinero que tiene que dárselo a las gobernaciones. Entonces hay un dinero que tiene que pagar en deuda, ese otro dinero que no puede tocar. Entonces cada vez la porción tiene que pagar la ley de política habitacional, tiene que pagar el seguro social de los empleados, no lo está pagando, pero lo tiene que pagar. Entonces todas las contribuciones legales hacen que se tengan que hacer los apartados y estos apartados no puedan ser movidos. Entonces la flexibilidad del gobierno cada día es menor. Y ellos están planteando dentro de la reestructuración, y a mí me parece que es lógico revisar todo este esquema. Y eso es otra cosa.
Pero yo diría, para que saliéramos un poco esto del pacto, al final el gobierno le corresponde administrar y para eso fue electo. Si ese es el programa del gobierno, perfecto, ese es el programa del gobierno. Ha tenido varios y pareciera que este tiene todo el apoyo aprobado por Consejo de Ministros. Lo anunciará el presidente de la República, perfecto. Y nosotros desearíamos que tuviera éxito, pues nosotros somos ciudadanos venezolanos que quisiéramos que el país saliera de esta situación de presión económica que tenemos. ¿Ustedes lo acompañarán entonces? No, es otra cosa. Yo no puedo adelantar aspectos que no me corresponden a mí, que serán discutidos y votados en una asamblea. Pero lo que veo es que nadie le puede quitar al gobierno, que esa es su facultad, que usted podrá estar en desacuerdo con ese programa, que usted podrá decir, mira, nuestro juicio, esta vía es mejor, pero eso no significa que porque usted piense que es así, nosotros no somos gobierno. Lo que pasa es que es un programa que sugiere el dar aportes de cada uno de los sectores. No, mira, un programa que lo estamos sugiriendo actualmente es no hacer ninguna modificación de fondo, y ese es el problema fundamental. O sea, el programa actual dice, como vamos bien. El dólar a 170 no lo movemos, vamos bien, esa es la paridad cambiaria. Entonces usted le pregunta a los ciudadanos, ¿esa es la paridad cambiaria? No sé. Pero usted sabe que en un mercado negro hay un mercado controlado y la cosa debe estar en alguna Pero dijo el ministro de Hacienda lugar. en el Congreso de la República Perfecto. Que eso no era totalmente estable e inamovible, Perfecto. Que incluso para 1996, si estaban dadas las circunstancias desde el punto de vista socioeconómico, la cuestión cambiaria podría comenzar a desmontarse sí, gradualmente. Te voy a decir lo mismo que le dije al ministro. Ojalá lo pudiéramos poner en 4.30. Es que nosotros no creemos en la devaluación por la devaluación. Y tampoco estamos de acuerdo en la devaluación para cubrir déficit fiscal. Lo que sí estamos diciendo es, ojo, ahí hay un punto que hay que analizar. Y el gobierno está contestando, no, ese punto no hay que analizarlo, está resuelto. Perfecto. Bien. Quisiéramos y deseamos que el plan que tiene el gobierno tenga éxito. Y ojalá pudiéramos no solamente tener el dólar a 170, irlo bajando, pero para eso se requiere producción, se requiere productividad, se requiere exportaciones, se requiere resolver las cuentas fiscales, se requiere buscar un equilibrio, y eso no se logra de la noche a la mañana, y entonces yo creo que la próxima presentación, para que realmente pueda complementar esto y pueda conseguir muchos apoyos, es mirar cómo sigue este programa, ese plazo, que pasa en el 96, que pasa en el 97, y en qué año vamos a conseguir el equilibrio fiscal o el superávit fiscal. El ministro Matos presentó lo que era la propuesta del gobierno. Sin embargo, en estos días dijo, bueno, ahora le toca a los empresarios decir cuál va a ser la cuota de sacrificios que va a pagar. Bueno, mire, yo creo que esas son unas declaraciones que realmente lamentamos, ¿no? No nos parece que el ministro Matos esté haciendo desafíos en una cosa que sencillamente se está analizando. Y si hay sacrificios probados hasta ahora son los del sector empresarial, en muchos casos. Primero, el sector empresarial tiene el 80% del empleo que queda en el país, 83% del empleo que queda en el país. Sigue luchando por ver de sacar a Venezuela hacia adelante. Está pagando una carga fiscal impositiva que en ninguna parte del mundo que existe recesión, los estados mantienen los impuestos, sino por el contrario, para estimular, lo que hacen es que disminuyen los impuestos o eliminan los impuestos. El sector productivo, la sumatoria de todas las pequeñas, medianas y grandes empresas, la que reactiven el aparato económico. Estamos sufriendo una carga impositiva, yo diría monstruosa, y además sin recibir nada a cambio, porque no hay seguridad. El tema de la seguridad es un tema que nos tiene muy mortificados, como tiene a todo el país. No hay una salud que pueda ser satisfactoria, tenemos problemas en educación. Entonces nos sacan impuestos, y esta es una contribución a nosotros. Lo mejor que puede hacer es que las cifras del propio gobierno prueban el cumplimiento en cuanto al tema de la inflación en el mes en el cual estuvimos todos comprometidos. Mes que por cierto concluyó, pero yo creo que allí están las cuotas correspondientes. Cuotas correspondientes que son calificadas por el equipo económico de gobierno como producto, en todo caso, de una política macroeconómica que viene desde hace algunos meses restringiendo esa liquidez
monetaria y dicen entonces ahí está una de las demostraciones del éxito de nuestro programa económico que desde el sector privado han dicho que no existía, pero que ahora en este mes, en el mes de junio, con la reducción de la inflación al 2,7%, demuestra lo que ha sido su efectividad. Mira, el tema monetario hablamos que es una de las cuatro patas y por supuesto que contribuye. Y por supuesto que contribuye. Pero la otra pregunta es, bueno, ¿es que el gobierno quiere pacto o no quiere pacto? ¿O es que el gobierno cree que es un instrumento o no cree que es un instrumento? Yo no creo que es un tema que realmente ayuda. O sea, declaraciones de ese tipo no ayudan, enfrentamientos tampoco ayudan. Y lo que sí creo es que nosotros deberíamos primero tratar de definir, bueno, al final, estamos hablando de un par de días, de una semana, definir la posición sobre este programa. Pero el hecho de que el programa nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, sencillamente no va a pasar nada. Lo que puede ser es que nosotros nos equivoquemos y lo que pase es que siga subiendo la inflación, que si nosotros nos equivocamos, entonces la inflación se detiene y disminuye. Perfecto, el gobierno tomó su responsabilidad. Y que no queremos que acertemos y entonces que la inflación empiece a subir inconmensurablemente. Usted dijo hace algunos días que empleando un mecanismo ortodoxo, al enfermo le podía subir la fiebre tremendamente, pero luego le podía bajar. Sin embargo, voy a acudir a una de esas patas que usted ha hablado de, a la pata cambiaria. Dijo recientemente el ministro Matos, y disculpe que tanto sea para rebatir las cosas con el ministro Matos, porque de eso se trata, obtener más o menos lo que es la claridad de todas las opiniones, que en este caso el enfermo le podría subir la fiebre demasiado alta como para poder regresar a la normalidad, dado que si en Venezuela tenemos el 70 o el 80% de los insumos en importaciones, ir ahorita a una devaluación, a una, por gradual que sea, puede causar pues una fiebre demasiado alta. Vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar entonces de ese enfermo y de ese grado de fiebre que podría alcanzar y en cuánto tiempo cree el representante del sector empresarial podría bajar con el método ortodoxo. Amigos, recuerden 662-7305, 662-4586. En breve regresaremos en conversación con Edgar Romero Nava, presidente de Fede Cámaras. Continuamos en conversación con Edgar Romero Nava, presidente de Fede Cámaras. Antes del corte comercial habíamos hablado de un muchacho que es el país que le podía subir mucho la fiebre por la vía ortodoxa. Sin embargo, entender, y es una interpretación muy personal, por lo que ha dicho pues el jefe de las finanzas públicas, por la vía ortodoxa la fiebre podría subir demasiado, pero demasiado alto como para garantizar el regreso a la normalidad, ¿no? No, en absoluto. Lo que pasa es que en Venezuela, afortunadamente, no hemos tenido una hiperinflación y ojalá que nunca la tengamos. La inflación más alta que registra la historia de Venezuela es de 80%, pero lo que la gente quizás siente es que hasta 1974 la inflación promedio de Venezuela del 49 al 59 fue como del 1.2% por año, y luego en la próxima década estuvo también en el 1 punto algo por ciento. Entonces nosotros tuvimos unas inflaciones muy bajas aquí hasta 1974. La inflación más alta que hemos tenido nosotros es de 80%. Si usted ve países como Brasil, un brasilero le dice 80% que al mes, al día, esos países que han llegado a la hiperinflación, han llegado a momentos donde los precios los cambian 3 veces al día, en la mañana, en el mediodía y en la tarde. Entonces, eso es lo que nadie desea, no lo desea el gobierno, no lo deseamos nosotros. Y esos países entonces sí han estado dispuestos, como una medicina, a recibir un programa de shock. Y eso que es que le ponen toda la penicilina junto y que le sube la fiebre para seguir con el ejemplo, pero que después no solamente se la baja, sino que se la estabiliza. En el peor escenario, en el escenario de shock, realmente sincerando todas las cosas, dólar, gasolina, productos, etcétera, 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 el primer mes daría una inflación de 12%. Ahí subiría lo que estamos hablando al 12%. Pero después bajaría y se mantendría en 2% ¿Después mensual. cuándo?
¿Después cuándo? ¿Al próximo mes, al segundo mes? Pudiera ser, dependiendo también de los ingresos, pudiera ser esa caída tan violenta como para el primer mes, ¿ok? O hasta el tercer mes. Ustedes tienen los estudios técnicos. No, bueno, los tiene el gobierno, ¿no? Lo tiene todo el que conoce esto, que se puede poner a hacer juegos en diferentes escenarios. El gobierno, yo diría que la situación nuestra, la venezolana, que es muy diferente a toda la situación latinoamericana, absolutamente a toda la situación latinoamericana, es que la distorsión no las hace técnicamente los ingresos petroleros. Claro. Todos los días nosotros, llueve, truene o relampaguee, nos entran 40 millones de dólares. Hay un calmante de mediano efecto. 40 millones de dólares con 100.000 personas que solamente trabajan directamente en este negocio. Usted cuando hablaba de la penicilina que le podrían haber aplicado a las economías que fueron al shock y el ejemplo de Brasil, bueno, esta penicilina en Venezuela debe tener un amplio contenido social también, de aliviaderos sociales. Hay un evento que ha ocurrido esta semana que se ha pasado mucho por alto, pero no quisiera que ocurriera en esta oportunidad, y es que se cumplió un año de la presentación en el Palacio de Miraflores del proyecto de solidaridad social, ustedes recordarlo muy bien. Bajo la óptica empresarial, ¿de qué ha servido un año? De aquellas teorías, de aquellas opiniones, de aquellos compromisos que se firmaron ante el país, como para que hoy se pueda decir hay un colchón de asistencia social que pudiera asistir a la mayoría de la población, cualquier tipo de medida en pro del saneamiento integral de la economía. Bueno, nosotros el programa de integral social fue un programa del gobierno. La participación ha estado fundamentalmente en el área de la industria, en la contribución de la eliminación de todas las cadenas, en la venta al por mayor, en lo que se llaman las ferias populares, en la contribución en las ferias populares. Y no nos corresponde a nosotros pues hablar la evaluación, es un programa del gobierno y le correspondería al gobierno. Pero estábamos hablando del programa antiinflacionario, dentro de uno de estos escenarios, por supuesto, fondos nuevos que se producen por ahorro, por nuevos ingresos y por privatizaciones, están destinados a ser el colchón social. Es decir, no es que tampoco la penicilina no tiene enfermera, también van a tener su enfermera y también va a tener su tratamiento. Pero bueno, yo creo que el tema de la decisión de un programa económico es lo que nosotros hemos venido exigiendo, es lo que nosotros hemos venido solicitando. Y bueno, bienvenido el programa, pues si ese es el programa del gobierno, bienvenido. Eso no quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo con él. Y ese es el análisis que vamos a hacer y los planteamientos correspondientes a la Asamblea. Por supuesto, ya que nombra Asamblea, tiene como tema fundamental todo lo que tiene que ver con la seguridad personal, que está pues dejando bastante mal parada la imagen del país, seguridad jurídica, seguridad social en el concepto más integral. Y la gente vuelve a preguntarse y a preguntarse ¿qué está pasando con todas estas negociaciones proclives, aquella reformulación que iba con buen pie de todo el sistema de seguridad social? Ayer el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela decía que están concibiendo que esa comisión de reestructuración del Seguro Social, que es un asidero importante de la seguridad social en el país, apenas estaría trabajando un 10% de lo que debería ser una marcha normal de una comisión de esta categoría. En líneas generales, ¿cuál es la apreciación de Edgar Romero Navas sobre todo? Bueno, yo quiero aprovechar a hablar de la Asamblea. En este momento, y me voy a Maracay, a la parte deportiva de la Asamblea. Hemos querido tener un acercamiento y estimular el deporte. Hoy, a las 9:30 en Maracay, vamos a dar comienzo a un torneo en todos infantiles y juveniles en el área del béisbol. También vamos a auspiciar torneos en el área de fútbol, de ciclismo. Así es que vamos a tener una parte de nuestra asamblea que tiene que ver también con ese sentimiento empresarial que está en muchas fundaciones, que está en muchas donaciones, que está en muchas contribuciones hacia el área deportiva. Creemos que hay que preservar a la niñez, a la juventud, y que en la manera en que haya más deporte, pues habrá menos droga. Y luego el presidente nos confirmó, él estará el miércoles a las 7:30 a la instalación de la asamblea, y el jueves en la mañana arrancaremos con el tema de la seguridad. Y como bien decía, seguridad jurídica, seguridad de los bienes y seguridad social,
Y en la seguridad social vamos a tener, como fue la pregunta específica, vamos a tener al ministro del Trabajo, vamos a tener a Federico Ramírez León, y vamos a analizar también el tema integral de la seguridad social. Ayer me fue a visitar el doctor Feola Cruz, que es uno de los miembros de la Comisión Interventora del Seguro Social. Ayer lo vi realmente mucho más optimista sobre el camino que está tomando el Seguro Social y sobre unos proyectos de descentralización con 3 o 4 pilotos, comenzando por Carabobo. Él lo veo entusiasta, diferente a las conversaciones que habíamos tenido en oportunidades anteriores. Ya le comienzan a haber salidas. Por supuesto, este es un problema muy grave. El Seguro Social, vamos a olvidarnos que se va a resolver a la vuelta de 6 meses o de 1 año. Pero me satisfizo mucho ver que un miembro de la directiva del Seguro Social esté en esa onda, porque los primeros tiempos el equipo no se tanto de los trabajadores como del gobierno. Usted sabe que nosotros nos salimos del Seguro Social. Ese es un tema que tendremos que analizar próximamente, porque si tenemos que buscarles salidas al Seguro Social, y creo que tendremos que dar nuestras contribuciones en el plazo muy corto, muy inmediato. Pero bueno, la seguridad social es uno de los grandes problemas. Y ahí está el tema de las prestaciones sociales, que también pensamos abordar dentro de la... Partiendo nuevamente de las premisas que había puesto sobre la mesa de discusiones la comisión presidencial nombrada para esos efectos. Mira, el caso nuestro, el de Fedecámara y como representación del sector empresarial, no está cerrado. Realmente nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de solución que sea beneficiosa tanto por los trabajadores como para la preservación de las empresas, que son las que dan empleo. Y creo que en este sentido hay algunas cosas que ya estamos más o menos todos de acuerdo. Uno, en que el régimen sea voluntario y que cada quien puede elegir sobre el régimen que tiene actualmente o sobre un nuevo régimen. Y 2, sobre que debe haber un fondo de pensiones y jubilaciones que sea satisfactorio para quienes en él se inscriban, que además pueda garantizar los retiros de los trabajadores. Este tema parecía que iba a ser resuelto a más tardar a finales de 1995, por lo menos así se proyectaba desde la presentación del programa de estabilización y recuperación económica. Ahora, yo personalmente dudo que en los próximos meses, a finales de 1995, se haya una conclusión contundente al respecto. Y hay algunos puntos bien específicos sobre los cuales se crean interrogantes. Se ha dicho desde el sector privado que esta situación y la carga que representa para la operatividad de las empresas está potenciando todo lo que es la dinámica del empleo, que obviamente tenemos unos niveles de desempleo bien importantes, y la dinámica de productividad y competitividad. Como se han paralizado las negociaciones para la reformulación de las prestaciones sociales, me pregunto cuánto tiempo más puede aguantar el aparato productivo y puede aguantar también el sector laboral, que está quedando cesante por una paralización, por una reactivación. Bueno, yo no tengo una respuesta a cuánto tiempo puede aguantar. Yo lo que sí creo que en la medida en que lo resolvamos lo antes posible, será mejor para los trabajadores, será mejor para las empresas y será mejor para el país. Y creo que allí es donde debiéramos de apuntar todo, de manera tal de tratar de conseguir una solución. Nosotros hemos dado opiniones, hemos dado propuestas. Yo espero que esto no tenga que llegar a ser solución por crisis, como ha sido la mayoría de los aspectos aquí. Esperemos que esto, que también es uno de los puntos de agenda dentro del compromiso antiinflacionario, pudiera también adelantar. Y todo está supuesto pues a ver cuál va a ser la voluntad de las partes en seguir empujando el compromiso. Algunos eventos acontecidos durante los últimos días se piensa pueden ir mejorando lo que es la imagen de Venezuela en el exterior tan golpeada últimamente. Eventos, por ejemplo, la restitución de las garantías constitucionales tras la aprobación de unas leyes que ustedes mismos han calificado como antiempresariales, pero también eventos como lo decidido en el Congreso a manera de política de Estado con la apertura petrolera. Realmente todo esto, vamos a hablar por separado, restitución de garantías, elementos suficientes para la mejoría de la confianza en Venezuela. Todo esto son sin duda alguna buenas noticias. Y todo esto que tú estás mencionando ha sido realmente la causa de que nosotros analicemos el programa de Matos a profundidad. ¿Por qué?
porque el día lunes, cuando nosotros nos reunimos, prácticamente sobre la mesa había elementos aprobados, no en discusión, aprobados nuevos. Estaban restituidas las garantías. 2, estaba aprobada la ley de emergencia financiera que le permite a él presentarnos lo que nos presentó el lunes, que no nos lo hubiera podido presentar el viernes. Es decir, yo saco todos los auxilios financieros, los pongo a 30 años al 3% y saco esto de los números del déficit. Entonces eso no lo podía hacer el viernes. Y luego la apertura petrolera, que sin duda alguna son unas excelentes y buenas noticias para el país, porque el país se abre de cara al mundo, a la inversión extranjera y nacional, al descubrimiento de nuevos yacimientos, un país que tiene 80 años siendo un país petrolero. Y estas son buenas noticias. O sea, nosotros podemos mirar el país como queramos. Si lo vemos en el corto plazo, como yo dije ahora en Denver, a ser panelista en el encuentro, si lo vemos en el corto plazo, el país en el corto plazo no es un país para capitales especulativos, pero en el mediano y en el largo plazo, todo el que tiene ahorita, que va a hacer un negocio que le va a empezar a producir dentro de 3 años, dentro de 5 años, y que el venezolano no se ha acostumbrado a ver los negocios al mediano y al largo plazo, sino el negocio el día a día, este es el mejor país del mundo. Muy bien. Muchas gracias entonces, doctor Romero Nava, por haber estado con nosotros esta mañana y conversando sobre temas. Gracias por invitarme, Miguel Ángel, y por la consecuencia que has tenido siempre con nuestra federación a través de toda tu historia. Muchísimas gracias. Amigos, les invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Seguidamente Orlando con Orlando al mediodía. Les esperaremos con la segunda emisión de El Noticiero y el programa especial de Verónica Malavé.